El 1 de enero, el cronómetro de la mortalidad se detiene. En los hospitales, los monitores cardíacos dibujan líneas planas, pero los pacientes siguen respirando. No es un milagro médico, sino una huelga metafísica. La muerte ha abandonado su puesto. El mundo observa con un terror silencioso cómo los heridos más graves permanecen conscientes, atrapados en cuerpos que deberían haber expirado. La biología ha perdido su cláusula de salida. A los 3 meses, la bendición se revela como una condena. Los mataderos cierran porque el ganado no perece ante el acero. Las plagas de insectos se multiplican exponencialmente, cubriendo ciudades enteras. Cada ejemplar es indestructible. Los enfermos terminales suplican por un final que la naturaleza les niega. La vida se vuelve una acumulación de traumas físicos sin alivio, un almacén de carne que sufre pero no se apaga nunca. La ecología se desmorona al desaparecer el ciclo de nutrientes. Sin cadáveres, el suelo se empobrece y las plantas dejan de crecer, pero tampoco mueren. El hambre es universal, pero nadie perece de inanición. El dolor del estómago vacío es constante y eterno. Los océanos se saturan de peces que no pueden ser devorados por depredadores. El equilibrio del planeta se rompe bajo el peso de una biomasa que solo sabe sumar. El cáncer se convierte en el habitante principal del cuerpo humano. Sin la muerte celular programada, los tumores crecen sin control, transformando a las personas en masas de tejido irreconocibles. La medicina se rinde ante la proliferación infinita. La identidad física se diluye mientras el organismo se expande de forma grotesca. No hay cura para una vida que ha olvidado cómo detenerse. La belleza se pierde en una marea de crecimiento desordenado. Al cumplirse el 1 año, surgen religiones que adoran a la Dama de la Guadaña, pidiendo su regreso. Se celebran rituales masivos donde la gente salta de edificios para probar la inmortalidad, solo para quedar atrapada en el pavimento, consciente y rota. La desesperación colectiva crea una cultura de nihilismo extremo. La humanidad anhela la oscuridad como el mayor de los tesoros, comprendiendo por fin que la muerte es el motor del sentido. El sistema financiero global entra en un coma irreversible. Los seguros de vida pierden su valor y las herencias quedan congeladas en el limbo. Nadie se jubila porque nadie deja su puesto por causas naturales. El consumo de alimentos cae, pues el hambre es un tormento que no conduce a la inanición. La humanidad se convierte en una masa estática, donde el flujo del dinero se detiene ante la falta de renovación. Las guerras cambian de naturaleza de forma aterradora. Las armas ya no buscan matar, sino incapacitar permanentemente. Los ejércitos diseñan prisiones de cemento donde los enemigos son enterrados vivos, destinados a pasar la eternidad en la oscuridad total. Sin el alivio de la muerte, el cautiverio se convierte en el arma definitiva. El concepto de cadena perpetua adquiere un significado literal y espeluznante que quiebra la cordura de los soldados. Al 18º mes, la mente humana empieza a fallar bajo el peso de experiencias sin fin. Al no haber muerte, el cerebro no sabe cómo filtrar los recuerdos traumáticos. La gente comienza a olvidar sus nombres, sus familias y su pasado, sumergiéndose en una amnesia colectiva. El presente se vuelve un bucle infinito de sensaciones físicas dolorosas. La cordura se evapora, dejando ciudades llenas de sonámbulos que caminan sin rumbo ni propósito. Científicos desesperados intentan recrear la muerte en laboratorios de alta seguridad. Utilizan aceleradores de partículas y antimateria para desintegrar el tejido celular, buscando el olvido atómico. Sin embargo, los restos pulverizados parecen mantener una conciencia residual, un eco de sufrimiento en el vacío. La materia se niega a dejar de ser. El fracaso de la ciencia sume a la élite intelectual en un misticismo oscuro, buscando portales hacia otras dimensiones muertas. A medida que se acerca el final del 2 año, el aire se vuelve denso y frío. Una sombra colectiva empieza a proyectarse sobre la humanidad. No hay alegría por el posible regreso del final, sino un pavor absoluto por la cuenta que la muerte cobrará al volver. El planeta parece contener el aliento. En el horizonte las nubes se tiñen de un color púrpura fúnebre, anunciando que el descanso ha terminado. A la medianoche exacta del 2 año, el silencio es desgarrado por un suspiro universal.
El contrato se reanuda y la deuda se cobra al instante. Millones de cuerpos, cuya integridad dependía únicamente del descanso metafísico, colapsan simultáneamente. No es una transición suave, es una implosión biológica masiva. Los hospitales se convierten en necrópolis en un solo latido. La muerte no ha regresado con calma, sino con hambre. El mundo se enfrenta a un problema logístico sin precedentes. 2 años de mortalidad acumulada en un solo día. Los tumores que crecieron sin freno ahora consumen lo que queda de sus portadores. La infraestructura urbana colapsa bajo el peso de los restos. Las calles se llenan de un aire viciado y pesado que sofoca a los supervivientes. La naturaleza recupera su derecho al reciclaje de forma violenta y acelerada. Quienes quedan atrás sufren un choque psicológico devastador. Haber visto la inmortalidad y luego la aniquilación total rompe la lógica del deseo humano. El miedo a la muerte regresa, pero multiplicado por 1000. Las sociedades se vuelven obsesivamente protectoras de la vida, temiendo que el descanso pueda repetirse. La alegría de estar vivo es reemplazada por una paranoia constante sobre la fragilidad del pulso y la respiración diaria. La gestión de la muerte se convierte en la industria principal del planeta. Surgen ministerios dedicados exclusivamente a la transición biológica y al compostaje humano a gran escala. Los cementerios tradicionales son sustituidos por bosques verticales y centros de procesamiento de energía. Morir vuelve a ser un deber sagrado y una necesidad ecológica. La cultura se redefine alrededor de la brevedad de la existencia, prohibiendo cualquier mención a la vida eterna o la inmortalidad. Los niños nacidos después del Gran Retorno escuchan historias sobre los años del grito silencioso, como si fueran mitos de terror. Se erigen monumentos a la mortalidad en cada plaza pública. El arte se vuelve oscuro y efímero, diseñado para destruirse poco después de ser creado. La humanidad ha aprendido la lección más dura del universo, que la muerte no es un castigo, sino el ritmo que permite que la música continúe. Las ciudades se reconstruyen bajo una premisa radical: nada debe durar para siempre. Se prohíbe el uso de materiales indestructibles, como el plástico persistente. Los edificios se diseñan con componentes orgánicos que se degradan tras 100 años. Esta nueva estética de lo efímero refleja la aceptación de la muerte. La humanidad ya no intenta dejar una huella eterna, sino una transición limpia que no asfixie a los que vendrán después. Se instaura una festividad global anual para conmemorar el fin del descanso de la muerte. En el Día del Suspiro, el mundo se detiene por completo durante 24 horas. No se trata de un luto, sino de una celebración de la finitud. La gente intercambia regalos que se consumen en el acto, flores que se marchitan, inciensos y banquetes. Es un recordatorio colectivo de que la belleza reside en su desaparición. La medicina cambia su objetivo, de la curación imposible al tránsito indoloro. Se desarrollan tecnologías para que la conciencia se apague como una lámpara que se queda sin aceite. La muerte asistida se vuelve un derecho fundamental y un acto de amor hacia el ecosistema. Los laboratorios ahora estudian cómo convertir el cuerpo humano en el sustrato más rico para la vida vegetal, cerrando el círculo de la materia con eficiencia. Tras el trauma de la memoria saturada durante los 2 años de inmortalidad, se valora el olvido. La cultura promueve la limpieza de datos y la eliminación de registros innecesarios. Las personas aprenden a dejar ir los rencores y los traumas del pasado con mayor rapidez. La historia se enseña como una serie de ciclos, no como un progreso lineal. El olvido se convierte en la herramienta necesaria para mantener la mente fresca y joven. El guión de la humanidad termina donde siempre debió hacerlo, en la sombra necesaria. Aprendimos que sin el final, el inicio no tiene valor. La muerte regresó no como un verdugo, sino como la fuerza que permite que la vida sea preciosa. En un universo de estrellas que nacen y mueren, nosotros finalmente aceptamos nuestro lugar. El descanso terminó, y con él recuperamos la capacidad de vivir de verdad, un segundo a la vez,